Buenas tardes una vez más. Espero que la estén pasando bonito en casa, que estén disfrutando con su familia, ¿verdad? Y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Okay, that's my desire. I hope that you all are doing well at home and that you all are enjoying your time, as we share this word. I pray to God that this word may be a blessing to your life. Entramos en lo que es la cuarta palabra de Jesús, ¿verdad? Que dijo ahí en esa cruz. Ok, esta palabra se la encuentra usted en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Okay, this word that Jesus said in the cross, you can find it in the book of Matthew, chapter 27, verse 46. La vamos a leer así para que usted la escuche, la palabra que Jesús dijo. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, porque me has desamparado. Vemos unas palabras que Jesús dio con dolor, con sufrimiento, en su humanidad. We see that Jesus shared these words, but he shared them in his human being. Las dijo a través de un sentir desamparado, un sentir como que se había sentido abandonado, pero hacen muchos la pregunta, ¿Dios lo abandonaría? A lot of people ask that question. Did God really left Jesus? Did he just forget about him? Well, let me tell you something. Déjeme digo algo. La palabra es no, porque Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. The answer is no, because God promised us that He would be with us all the days of our lives. Hay que entender que en este versículo Jesús estaba expresando su humanidad, porque Jesús fue el único hombre, ¿verdad?, que compartió dos naturalezas aquí en la tierra. Jesus was the only man that experienced, two beings here in this world. He was 100% human and 100% divine. Jesús fue el único, ¿verdad?, que pudo compartir estas dos naturalezas, que Él fue 100% hombre y 100% divino, ¿verdad? Él tuvo el privilegio, ¿verdad?, de poder disfrutar estas dos naturalezas, y vemos que Jesús estaba experimentando en la cruz del Calvario, ¿verdad?, su naturaleza humana. Así como usted y yo en ocasiones nos sintemos a solas, no es que hemos sido abandonados o rechazados, sino que es la forma humana, es lo natural del hombre, que en ocasiones nos sintemos a solas. Pero hay palabra de Dios que nos confirma que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Pero Jesús muestra en esa cruz, ¿verdad?, hablando estas palabras, está demostrándonos a nosotros, ¿verdad?, que Él sí sufrió la cruz. A Él sí le dolió lo que Él pasó. A Él sí le afectó lo que Él pasó. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Para muchas personas que creen que Jesús no sufrió la cruz, Jesús la sufrió. Y se hacen la pregunta también, ¿y cómo es que pudo haber sufrido si Él es Dios mismo? Bueno, dice la palabra de Dios que Él se despojó de sí mismo y vino y habitó entre nosotros. He let go of himself to come and abide within us, humans. ¿Y cómo es que Jesús no se podía defender? How is it that Jesus couldn't defend himself? Well, nos podríamos hacer la pregunta, ¿cómo es que Jesús no se pudo defender sí mismo? Si en una ocasión Jesús dijo, ¿acaso yo no podría enviar legión de ángeles para que me defendieran? Y no lo hizo porque la palabra se tenía que cumplir. Jesus was the man that he easily could have said, like he said it once, I can send a legion of angels to come and defend me. But he knew that the word had to be fulfilled. La palabra
se tiene que cumplir. Es algo que nosotros, ¿verdad? Como humanos tenemos que reconocer que Jesús en su divinidad habló, ¿verdad? En una ocasión en el libro de Lucas, hablando en su divinidad, Lucas capítulo 7, versículo 48, Jesús le dijo a aquella mujer, tus pecados te son perdonados. O sea, ¿qué hombre puede perdonar a otro hombre? O sea, podemos pedirnos perdón, pero Jesús en su divinidad, ¿verdad? Él perdonó. Digo, tus pecados te son perdonados. En una ocasión dijo, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Pero vemos la humanidad de Jesús, ¿verdad? En el libro de Lucas capítulo 18, versículo 19, cuando se acercó a aquel joven, ¿verdad? Y le hizo esa plática al Señor, y Jesús dijo, ¿a quién llamas bueno? Bueno, nomás mi Padre que está en los cielos. Él se reconoció, él reconoció que era hombre, ¿verdad? Con hombre con el que estaba hablando, y estaba reconociendo como humano, ¿verdad? Que no había nadie mayor que su Padre. Y vemos, hermano, que aquí en esta palabra que Jesús dijo, él no dijo, Padre, Padre, porque me has desamparado, dijo, Dios mío, Dios mío. Estaba hablando en la forma que usted y yo hablamos, en la forma humana. Dios, Él es vuestro Dios, ¿verdad? Y en lo espiritual Él es vuestro Padre espiritual. Entonces vemos aquí que la palabra de Jesús, ¿verdad? Cuando Él estaba compartiendo esta palabra, la vemos que Él hablaba en su divinidad, ¿verdad? Y reconocía que Él era carne, y por tanto Él era carne, sufrió la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él también tuvo sed. Dice la palabra que también tuvo hambre. Dice la palabra que también lloró. Entonces hay que nosotros ver la expresión de Jesús en la cruz. It is for us to see the expression of Jesus Christ in this cross, where he said, Lord, Lord, why have you forsaken me? He was going through the pains, in his human body. He was the only man to experience, the divine experience and the human experience. He was able to experience those two things at the same time. So it was a beautiful thing, to see that he expressed these words in the cross to show us that he was human and that he was really suffering. Que él era verdaderamente humano y que verdaderamente estaba sufriendo. Él sufrió la cruz. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra que dice que él no conoció pecado, mas por nosotros Él se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces en Jesucristo, siendo Él 100% hombre, en Él no hubo pecado. Él no pecó. Le damos la gloria a Dios porque servimos a un Dios de poder, ¿verdad? Que limpia, que sana, que purifica, que restaura y que aviva vuestro ser. It's a beautiful thing to know that we serve a Christ, that cleans us, that purifies us, that lifts us up, and that heals us from any infirmity that we have. That is the God we serve. So we thank God. Le damos gracias a Dios por ese Hijo que Él envió, ¿verdad? Y que dio su vida por nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3, que vuestras iniquidades nos separan de Dios. Y dice la palabra que Jesús, ¿verdad? Se hizo pecado y pagó la deuda en la cruz del Calvario. Jesus became sin so he would pay the price in cross of Calvary for you and I. Él se hizo pecado para poder que usted y yo pudiéramos obtener la vida eterna. Mis hermanos, Jesús dio esta palabra, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si en una ocasión u otra usted y yo nos sintemos solos, hay que recordar las promesas del Señor, que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Dios les bendiga, Dios nos los guarde rica y abundantemente.